Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, sin olvidar las cosas importantes de la vida. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un poco filosófico también. Vamos a hablar del camino ancho, del camino estrecho. El título del episodio es El camino de la efectividad personal es el estrecho. ¿Te gusta la efectividad personal, la productividad, el desarrollo personal, toda esta temática? Claro que sí, si no, no estarías escuchando este podcast. Ahora, una pregunta. ¿Crees que has escogido el camino ancho o el camino estrecho? A veces los esfuerzos que hacemos, tanto tú como yo, por mejorar nuestra productividad, por ser más organizados y por todas estas cosas, pueden parecer que no tienen mucho sentido al compararnos con personas a las que les importa nada la efectividad. ¿Es así? ¿Te has sentido así alguna vez? Como, ¿para qué hago todo esto? ¿Para qué merece la pena? Bueno, vamos a compararlo con esos dos caminos, el camino ancho y el camino estrecho. Un ejemplo de camino ancho es lo que ocurre en las capitales. Yo, vivo en Gran Canaria desde los 14 años y estoy súper contento aquí. Me encanta tanto la tierra como el clima, como la gente de aquí. Amo profundamente este sitio. Pero bueno, nací en Madrid, así que de vez en cuando pues toca ir para allá, ver a la familia, hacer un poquito de turismo, etcétera. Y caminar por las calles de una gran ciudad como Madrid es algo impresionante. Ahora la pandemia lo ha cambiado todo, pero recuerdo la última vez que estuvimos allí, caminar por las calles de Sol y todas estas, ¿no? En el centro, la parte más turística también. Miles y miles de personas caminando por las calles anchas pero totalmente llenas, como una marabunta y cada cual a lo suyo. Es una sensación extraña que durante un rato está bien, pero que puede llegar a agobiar un poco. Por contra, fíjate, aquí en Gran Canaria uno de nuestros hobbies como familia es hacer caminatas en medio del campo. Gran Canaria es una isla montañosa, como la mayoría de las islas canarias, así que toca, pues eso, recorrer veredas empinadas. Por supuesto, cuando llegas arriba las vistas son espectaculares. En el artículo donde estoy basándome para el audio, he puesto una foto nuestra que hemos hecho con el Roque Nublo, la isla de enfrente con el Teide encima del mar de nubes. Te animo a que vayas al artículo y lo veas. La foto no es espectacular y nunca hace honor a la realidad. Y estar ahí en una cumbre después de haber caminado con tu familia, respirar ese aire puro en tranquilidad, alejado de las masas, pues es una sensación también única. No sé si has visto la comparación. Camino ancho, camino estrecho. Y este símil se cumple en la vida en muchas situaciones. Y por supuesto la efectividad personal no iba a ser menos. Y si no, piensa en lo siguiente. La mayoría de la gente, camino ancho, la mayoría de la gente no se organiza. Simplemente siguen la corriente allá donde les lleve, dejándose arrastrar por solicitudes ajenas, contestando emails, dedicando el tiempo a las redes sociales, viendo el programa de moda, etcétera. Camino ancho. Por contra, las personas efectivas, las que organizan su vida de tal forma que se aseguran de cumplir con sus prioridades, haciendo primero lo importante, estas suelen caminar solas. No quiere decir que no disfruten de la vida, ni mucho menos, pero es un camino en el que vas más solo. En el camino ancho, la gente se siente acompañada, pero eso no es sinónimo de estar en compañía. Aunque le rodean miles de personas con las mismas inclinaciones, tú puedes sentirte solo en medio de un montón de gente. Y eso ocurre, ¿no? Cuando vas caminando por una de estas calles, como decíamos al principio, tú ves miles de personas, pero cada uno va a lo suyo. Y puede haber personas totalmente deprimidas, angustiadas ahí en medio, sí, rodeadas de gente, pero están solas. Y cuando una persona tiene ese momento de lucidez en el que ve que sí, que alrededor hay mucha gente, muchas cosas, pero estás solo, te sientes único, diferente, pues eso es angustioso. Lo fácil es dejarte llevar, hacer todo lo que el mundo hace. Pero ahora la persona efectiva se sale y es el bicho raro del grupo, el listillo de la familia. Y aunque a veces puede ser frustrante, la persona efectiva disfruta de su soledad. Y cuando encuentra a otro de la tribu en el camino, disfruta también del placer enorme que tiene compartir su forma de pensar. El mundo alejado de la productividad personal va lento. Es normal. La burocracia, las tareas sin sentido, el presentismo, la falta de definición de objetivos, todo esto hace que se consigan pocos resultados. Así que son muchos, camino ancho de nuevo, son muchos,
pero van lentos, es poco efectivo. Sin embargo, en el camino estrecho, la persona efectiva se beneficia del foco y de la claridad, porque va sola. El camino no es amplio, pero es suficiente para que se transite sin problemas. Se ve bien el objetivo, se ve a lo lejos esos ríos de gente, pero nosotros vamos por el camino estrecho. Y además cuando llegas a lo alto se ven las vistas, se ve el bosque y se consigue llegar a la meta disfrutando además también del camino. El camino ancho es llano, amplio, casi se podría caminar sin mover los pies, tú te quedas quieto y te empujan los demás. No hay que pensar en nada, puedes tomarte una cervecita, desinhibirte hablando de cualquier tontería, cualquier tema intrascendente, pero en el camino estrecho las cosas son distintas, ahí hay que esforzarse, subir la cuesta, mantener el equilibrio en los pasos estrechos, rehidratarse. Y es que la mejora personal es continua y exige formación continua e implicación. Pero esto, en sí mismo, el superar las dificultades, para muchos es también una fuente de gozo, de bienestar. Si tenemos estas comparaciones, ¿no? Como hemos podido ver, camino ancho, camino estrecho, ¿cuál es el mejor? ¿Qué camino es el mejor? Es una pregunta aparentemente fácil. Es obvio que el camino estrecho es el mejor. Pero, obviamente, la mayoría no lo ve así. Así que sí, nosotros podemos tener muy claro que la efectividad personal es un camino que nos gusta. Pero la mayoría no lo ve así. Así que no será tan obvio. Además, si todos escogieran el camino de la efectividad personal, ya no sería el camino estrecho, con poca gente. Si todo el mundo fuera efectivo, la efectividad carecería de sentido porque no habría una diferencia de niveles. Habría que inventar un camino más estrecho, más difícil todavía, con más efectividad y así hasta el infinito. Así que si te fijas, el punto de la efectividad personal, su ventaja, es precisamente que hay muchos que prefieren optar por el camino fácil. Así que la cuestión es que el camino mejor, ¿qué camino es el mejor? Esto es una decisión personal. Unos van a decidir el camino ancho y otros van a decidir el camino estrecho. Y ojo con esto, no es una decisión personal si no conoces ambos caminos. Es decir, si nadie te enseñó nunca que hay una forma mejor, más efectiva de hacer las cosas, vas a estar en una desventaja enorme, porque lo normal es que vayas por el camino ancho, pero además sin enterarte. Es por eso que si eres padre o madre debes ir corriendo a enseñar a tus hijos todo lo que sabes sobre efectividad. No para que se vayan al camino estrecho, sino para que sepan que hay una diferencia, que hay otra forma de hacer las cosas. Ahora, por más que una persona sepa que existe la efectividad, como muchos de los que van por el camino ancho, puede preferir una vida más cómoda. Es una decisión. En este caso es una decisión consecuente. En la ilustración original, camino ancho, camino estrecho, el camino ancho lleva a la destrucción, mientras que el camino estrecho lleva a la vida eterna. En el mundo de la afectividad, esta ilustración no es tan drástica, no hablamos de algo tan importante. De hecho, si tuviésemos vida eterna con recursos y tiempo ilimitados, la efectividad carecería de sentido, porque la efectividad implica gastar pocos recursos, incluyendo el tiempo. Si tienes vida eterna y tienes todo a tu disposición, pues qué más da, disfruta y olvídate de la eficiencia, ¿no? Con lo cual, no, la efectividad es un camino estrecho ahora, ¿no? Y es un camino estrecho que no te va a llevar a la vida eterna, ¿no? No estamos hablando de algo tan vital, tan importante, ¿no? Como puede ser eso. Pero eso sí, hay que plantearse a dónde llevan los caminos. El camino ancho de la inefectividad y el camino estrecho de la efectividad personal. Probablemente el camino ancho lleva a ningún sitio. Pero cuidado, porque ser efectivos sin saber por qué ni para qué puede ser tan peligroso como ir por el camino ancho, porque a lo mejor te despeñas, te vas a un precipicio y te caes por él. Por eso, en definitivas cuentas, ¿no? Viendo los dos caminos, viendo que hay mucha gente que va por uno, poca gente que va por otro. Yo la conclusión que he llegado y la que comparto contigo, sin ánimo de que tú pienses igual que yo, es: si tú también estás en el camino de la efectividad, respeta a quien quiere ir por otros sitios. Y mientras, nosotros a lo nuestro. Busquemos un objetivo noble y disfrutemos de la experiencia. La ventaja del camino estrecho es que las vistas son inmejorables. Así, en resumen, en muchos ámbitos de la vida hay que decidir entre el camino ancho y el camino estrecho. Y en la cuestión de la efectividad personal sucede lo mismo. La mayoría prefiere vivir la vida sin preocupaciones, pero hay quien decide buscar la manera de hacer mejor las cosas. Es una decisión.
Ahora, si conocemos ambos caminos, con conocimiento de causa, podremos disfrutar de la experiencia y llegar a donde nos propongamos. Muchas gracias por tu atención. Espero que este episodio en particular te haga pensar, te haga reflexionar y sobre todo también ver con respeto a aquellas personas que no son como nosotros, ¿no? Y tener también paciencia, que muchas veces cuesta cuando tú te esfuerzas y ves que pues hay gente que va por el camino ancho. Y por supuesto, a disfrutar siempre de la experiencia, hagamos lo que hagamos. Pues eso, muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.